Pero aquí estamos de vuelta, pasaron los comicios de la jornada de ayer con resultados ya conocidos por todos y vamos a analizarlos con Gustavo González, quien es un consultor político, analista y siempre nos brinda un espacio. Gustavo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo va? Bien. Bueno, comencemos por el ámbito nacional. Nacional. ¿Sorpresa o no? No termina siendo una sorpresa por lo que había sido la elección primaria. Por ahí, si querés, era muy difícil que se pudieran revertir los resultados de las PASO. Cambiemos hizo una mejor elección, ¿no? Yo creo que hay un factor que es importante, que hay desde la sociología electoral, se trabaja mucho, que es el tema de la calle. Claro. Digo, lo que uno vio, este plan, ¿no?, del presidente, 30 propuestas en 30 ciudades. Sí. Entonces, era algo a lo que no estaba acostumbrado Cambiemos el gobierno. Entonces, esta idea de salir a la calle, de impulsar el último tramo de la campaña, de mostrarse, de la bandera, del si se puede, del cántico, del fervor, eso sumó puntos. Yo creo que otro factor de los que sumó, ¿por qué él digo, no? Eso Sí. de 48, 40 y pico, votó un 5% más de gente de la que había votado en las PASO. Y esa gente se volcó mucho más a Juntos por el Cambio. Claro, mucho más a Juntos por el Cambio que para el Frente de Todos. Después me parece que en términos discursivos, creo que Alberto Fernández cometió, no sé si 2 errores, o lo dijo por lo que tenía que decir, pero él dijo que le iba a sacar algo de coparticipación a la ciudad. Sí. Eso explica, si querés, también explicaría en parte el triunfo en primera vuelta de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y después no fue claro en el mensaje al campo. Claro. No, digo, andaban algunas ideas de algunos economistas frente de todo diciendo que había que tener mayor impresión sobre los recursos que genera el campo. Y Alberto Fernández no fue claro en el mensaje diciendo no vamos a tocar el tema de los tributos del campo. Entonces eso también explica una mejor performance del gobierno en Entre Ríos ganando, en San Luis sorpresivo ganando, sí, en Santa Fe ganando, en Córdoba ganando y en Mendoza. Gustavo, decías, sí, sí. Bueno, si bien no le alcanzó al gobierno, Sí, a la actual gestión, perdió 48, 40 y medio Sí. aproximadamente. ¿La calle le sigue ganando a las redes en esto de que el gobierno cambió lo que había hecho en la elección primaria? Sí. Con aquella idea, según cuenta en la interna, de Marcos Peña robusteciendo las redes, después de eso salir y hacerlo de las 30 ciudades. ¿La calle empuja más? Pero lo que pasa es que las redes es un micromundo, Claro. ¿no? Las redes sociales es un micromundo. Si todos los que tenemos redes sociales de algún tipo, uno vive una burbuja social. Es decir, que lo que uno ve, se retroalimenta el discurso. Lo que uno ve en las redes sociales como noticia es lo que uno busca como noticia. Claro. Entonces, exacto. si uno lo que Tenés busca lo que querés casi. Claro, si uno lo que busca son noticias ligadas al gobierno, a Juntos por el Cambio, lo que va a ver es eso replicado. Claro. Y si uno busca noticias de la oposición, va a haber replicado. Entonces termina siendo un micromundo. Después, Twitter es específicamente político. Claro. Instagram es muy de jóvenes. Facebook, que es masivo, se da en toda la población, pero hoy por hoy es más de adultos. Pero no deja de ser un micromundo. Digo. Claro. No toda la gente tiene redes sociales, no todas las casas tienen wifi. Entonces, digo, la calle, recordemos que cuando fue el conflicto por el campo, en el kirchnerismo, la calle fue un lugar de disputa. Claro. Y históricamente la política o los políticos han encontrado en la calle el lugar de visibilización y de encuentro con la ciudadanía. Y la gente ha encontrado en la calle el lugar de reclamo. ¿Está bien? Ahora, ¿y el actual gobierno que tal vez quería salir de eso tuvo que caer indefectiblemente en eso? Porque era un lugar para encontrarse con la militancia, digo, y para establecer esta idea del leitmotiv. ¿No? Sí se puede revertir, se puede dar vuelta. ¿Está bien? Entonces, yo creo que eso significó algunos puntos a favor del gobierno y achicar, ¿no?, esa brecha que en las PASO había sido mucho importante, 2 dígitos.
En las PASO se analizó que la gente había votado por lo económico, porque el país está mal, o estaba o está mal, pero después de las PASO hubo una devaluación del peso. Sí. ¿Sí? Para los sectores más empobrecidos el empobrecimiento fue peor. Sí. ¿Sí? Porque los productos, porque la inflación golpeó mucho más fuerte. Se encareció todo. Sí. ¿Qué se votó ahora si el gobierno, a pesar de que no le alcanzó, logró sacar más votos? Hay, en algunos estudios yo he hecho, yo hago estudios de tipo cuantitativo y cualitativo. Los cuantitativos son una encuesta y cualitativos son lo que se llaman grupos focales o motivacionales, donde uno encuentra o trata de encontrar ahí explicaciones a algunas manifestaciones, conductas. En algunos de esos estudios que hemos hecho en el interior, lo que salió era un voto bronca, un voto castigo. Algunos sectores enojados por el rumbo económico del gobierno, con un voto castigo en contra del gobierno, volviendo, después de haber visto el resultado de las PASO, volviendo a votar a Juntos por el Cambio. También hay una parte de explicación. Le dieron como un aviso a Macri. Claro, básicamente, ¿en dónde estamos hablando? De sectores de 50 años para arriba. Lo que uno puede seguir afirmando es que Juntos por el Cambio es de 50 años para arriba, campo, ¿sí? Y estos distritos que dijimos, Cava, ¿no? Córdoba. Lo de Córdoba es raro porque en Córdoba el gobierno gana, pero el gobernador es peronista, ¿no? Mendoza, Santa Fe, que ganó muy poquito el gobierno Macri, pero también el gobernador actualmente, claro, el que ganó, ¿no? El peronista. Y después el interior agrícola o ganadero de la provincia de Buenos Aires, hay una fuerte presencia de Cambiemos. Y después, si uno mira el norte y el sur, es fuertemente azul, ¿no? De frente de todo, ¿no? Para pensar en términos de colores. Vos formás parte, obviamente, del análisis del voto, trabajás sobre eso. ¿Es cada vez más difícil analizar el voto? Porque, o lo que puede pasar, porque antes de las PASO nadie vaticinó, nadie se acercó a esa diferencia. Y ahora las encuestas hablaban de una diferencia superior incluso a la que terminan. ¿Qué termina la gente? Ahí, ¿No cuenta lo que va a votar o decide sobre el final y cambia? Ahí te agrego, al anterior que veníamos diciendo, se bajó mucho el caudal electoral de la Baña, también para explicar, y ese caudal electoral de la Baña y de Esper también fue a Juntos por el Cambio. Llegando a esta pregunta, el gran problema de las encuestas que están teniendo las encuestadoras es que están midiendo el voto telefónico. El voto telefónico es mucho más barato que una encuesta domiciliaria. La domiciliaria es más certera, más efectiva, y es mucho más cara y lleva mucho más tiempo. La telefónica corre por teléfono fijo, porque el celular, hacer una encuesta telefónica sobre el celular es mucho más caro que sobre el teléfono fijo. El teléfono fijo está básicamente en la clase media, media alta, es decir, que cuando uno hace una encuesta telefónica ya tiene que saber que hay un montón de parte de la población que no va a ser encuestado. Y yo lo que hago después es presupongo una opinión ahí. ¿Está bien? Entonces, el margen de error de las encuestas telefónicas no es el que dicen las encuestadoras. Ahí hay una media verdad. ¿Está bien? Está bien. Gustavo, en el ámbito bonaerense da la sensación de no haber sido noticia ya la elección general por lo que había pasado en la primaria. Sí. Ahí lo que sorprende es entre las PASO y las generales, María Eugenia Vidal no hizo campaña. Entonces, recién decíamos, Macri salió con esta propuesta, ¿sí? 30 propuestas en 30 ciudades, le sacó el ministro de Economía, que lo llamamos anoche, le sacó el ministro de Economía a la provincia de Buenos Aires, la gobernadora, la Cunza. Lo que uno no vio una campaña de María Eugenia Vidal, y eso sorprendió a todos, ¿no? ¿Y eso por qué puede haber sido? ¿Porque sabían que ya la diferencia era demasiado? Puede ser por eso, puede ser, recordemos que no hay balotaje, que en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, la diferencia, pero lo cierto es que ella tampoco, la sensación es que ella tampoco buscó acortar la diferencia. Lo que uno vio en la provincia de Buenos Aires es que la elección no se provincializó, se municipalizó. Y la nacional sí se nacionalizó. Es decir, Macri salió a buscar el voto
pero en términos de la provincia de Buenos Aires, los intendentes de Cambiemos salieron a proteger su propio voto. ¿Está bien? Esto, si querés charlar un poquito, se vio en La Plata, se vio en Mar del Plata, Exacto. se veía en Bahía Blanca, se vio en Lanús. Digo, lo que buscaron los intendentes locales de Juntos por el Cambio era robustecer un voto, buscar ganar la elección, revertir el resultado en algunos casos, apelando a un corte de boleta, ¿no? Por eso, sorprende la estrategia en la provincia de Buenos Aires, porque no hubo, de hecho, no hubo, uno no escucha, no recuerda ninguna propuesta, no hubo propuesta de María Eugenia Vidal, Claro, ¿no? sí, Diciendo bueno, en el próximo, si soy reelegida, en la próxima gestión vamos a mirar, vamos a hacer. Digo, eso sorprendió bastante. En el ámbito municipal, Sí. la diferencia terminó siendo amplia de Garro contra Saintud, sobre todo teniendo en cuenta que Saintud sacó menos votos de los que había juntado toda la interna del Frente de Todos. Todos, digo, bueno, digo, Garro sacó mucho más que en la primaria. Sí, todo lo que estábamos trabajando en esto, sabíamos que cualquiera de los candidatos que ganara la interna, recordemos que fueron cinco, ¿no? Cualquiera de los candidatos, una de las internas más pobladas de la provincia de Buenos Aires, junto a Quilmes, por ejemplo, Moreno, y Moreno. Cualquiera de los candidatos que ganaba, iba a ser muy difícil capitalizar la totalidad, es decir, que iba a haber un desgranamiento de votos. La gran pregunta, ¿no?, era cuánto. La buena estrategia o la campaña de Juntos por el Cambio, de Garro, fíjense que, si ustedes recuerdan, hubo dos tiempos de campaña, ¿no? El tiempo 1 y el tiempo 2. En el tiempo 1, uno veía a Garro junto a las boletas en la cartelería pública, ¿no? Sí. Junto a Macri y a Vidal. Exacto. En el tiempo 1 y antes, ¿no?, de las PASO. Y en el tiempo 2, entre las PASO y las generales, lo que uno veía eran los carteles de Garro. Y una apelación a la municipalización de la elección, ¿no? La estrategia del Frente de Todos, de Florencia Saintud, fue básicamente una apelación a conservar el voto del Frente de Todos. De hecho, acá estuvieron las figuras principales, claro. Estuvo Cristina presentando el libro, estuvo el candidato hoy electo, estuvo el gobernador hoy electo, estuvieron cerrando el Mar del Plata y el eslogan de ellos era boleta completa. ¿Está bien? Entonces había una apelación, digo, a conservar, a que no haya corte. Y uno, lo que se vio, Olavarría, otro caso, el Distrito del Interior, lo que se vio fue un corte de boleta fuerte a favor de los, intendentes Juntos por el Cambio, ¿no? Y en detrimento de los candidatos del Frente de Todos. En todos los niveles, ¿sí? Se encuentra una polarización muy importante, ¿sí? Es decir, como no pasó en otras elecciones, corregime si me equivoco, en primera vuelta ya se ve directamente que hay dos movimientos políticos que se llevan casi el 90% de los votos. Sí. ¿Esto puede llevar a un cambio en la política argentina? El tema es que lo que uno podría ver hoy es que no hay tercera fuerza, ¿no? Claro. Recordemos que hace 4 años atrás uno veía que había esa que se decía, bueno, la Argentina está partida en 3/3. Hoy lo que uno ve, digo, justo también le charlábamos ayer el factor Massa en la radio, digo, ¿no? El factor Massa. Bueno, y uno lo ve, digo, Massa en el Frente de Todos tracciona votos y hizo que la tercera opción quede, digo, de hecho, en la ciudad de La Plata no llegaron a meter un concejal, ¿no? Claro. Bien. Y en la provincia de Buenos Aires, Consenso Federal solo tiene una municipalidad que es Chivilcoy. Sí, son números muy bajos como para decir... Son números muy bajos para esta cosa que se pensó que podía ser una alternativa al peronismo kirchnerista. Claro. Recordemos que Consenso Federal era Schiaretti, Urtubey, Labaña, Massa. Esa era la mesa, una mesa muy importante, ¿no? Bueno, eso se diluyó. Y a partir de ahora, lo que vendrá para el estudio de ustedes es analizar cómo puede llegar a quedar conformada la oposición, o no, que crees que Juntos por el Cambio va a seguir como una oposición con el radicalismo y la coalición cívica adentro. Yo creo que ahí lo que va a haber es una discusión fuerte de Juntos por el Cambio, básicamente quién es el jefe de la oposición, de ese sector de la oposición, ¿no? Con Rodríguez Larreta muy fortalecido, ¿no? Exactamente.
¿Cómo se sienta María Eugenia Vidal? Si se sienta a una mesa chica. Rodríguez Larreta es la primera vez que un jefe de gobierno gana en primera vuelta con el 55% de los votos. Una diferencia que nadie pensaba. ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo? De Cornejo, por ejemplo, ¿no? De Morales, gobernador. Ya si discuten mucho más, por decirlo de alguna manera, como pares que sumados al PRO. Claro, exactamente. ¿Qué va a hacer Lilita Carrió? Digo, a mí también, todos quedamos sorprendidos porque Lilita Carrió dijo no voy a ir al búnker de Costa Salguero donde estaba Cambiemos. También, ¿qué va a hacer Lilita Carrió, ¿no? en ese marco? Me parece que lo que viene, puertas adentro, radicalismo también una discusión adentro de cómo queda el radicalismo. Seguro que va a haber facturas por lo que se perdió. Recordemos que el radicalismo perdió no solamente la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, acaba de perder, sino que perdió Santa Rosa capital, perdió la capital de Córdoba, Córdoba capital, perdió Santa Fe en esa sociedad política que tenía con el socialismo. Quedaron muy complicados, perdió Río Negro, Viedma, entonces quedaron muy complicados en términos políticos. Entonces hay que ver el radicalismo adentro, filas adentro, qué discute como para después sentarse en una mesa más amplia que es la de Juntos por el Cambio, ¿no? La movida de Cristina Kirchner en su momento de anunciar a Alberto Fernández como el candidato presidencial sorprendió. Aquel 18 de mayo con ese video en redes, sorprendió mucho. Ella fue la que impulsó también a Kicillof, la que decidió que sea el candidato a gobernador. ¿Es la gran ganadora en cuanto a estratega política de esta elección? Sí, lo interesante inclusive habría que pensarlo en términos históricos. Uno podría decir, bueno, en términos históricos, en la Argentina moderna, en términos históricos, ¿qué figuras políticas pudieron sostenerse en el tiempo? Y uno podría decir, Juan Perón, ¿está bien? Y el kirchnerismo, claro. ¿está bien? Y el kirchnerismo es Néstor y Cristina, ¿no? Digo, pero recordemos que Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz, fue presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner fue 2 veces presidenta de la Nación y en este momento es vicepresidenta de la Nación. Claro. Es decir, que el kirchnerismo hace los 12 más los 4 de la oposición, hace 16 años que son un factor de poder. Y van a estar 20 años, 4 años más, y Máximo Kirchner es un factor importante dentro del gobierno nacional. Es decir, que me parece que hay que analizarlo, analizándolo en términos históricos, el kirchnerismo es un factor de peso en el peronismo. Claro, y dentro del peronismo ahora también viene la pelea interna de qué puede empezar a luchar Sergio Massa allí. Sí, Sergio Massa va a ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, uno supone que ese es el acuerdo. Me parece que va a tener un rol importante y yo creo que Sergio Massa, la jugada de Sergio Massa es básicamente de acá a 4 años, ¿no? Proponerse él de acá a 4 años cómo va a ser. Hay que ver ahí cómo está la relación con Cristina. Claro. En el búnker, cuando subieron todos, el saludo, esto salió en algunos medios, el saludo entre Massa y Cristina Fernández de Kirchner no fue muy efusivo. Frío. Fue frío, fue bastante distante, ¿no? Hay que ver, digo, esto, cómo se encamina, cómo va, 4 años. Recién empieza. ¿No? Todo recién empieza. Gustavo, el kirchnerismo, desde afuera del poder, cuando perdió en 2015, siempre fue, si bien no hubo grandes problemas de gobernabilidad, ¿sí?, desde la oposición para con el gobierno, pero siempre se manifestó en contra de las políticas de Mauricio Macri, siguió en su rol combativo desde afuera. ¿Qué pensás que puede pasar con ese electorado de Juntos por el Cambio? Y me refiero no a quienes dejaron el poder como funcionarios, sino a la gente que sigue a Juntos por el Cambio como pensamiento, como movimiento. Si van a salir a la calle. A mí me parece que, volviendo, hay 2 peronismos, ¿no? Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la primera parte, del primer año de la gestión de Vidal, fue un masista, Sarguini, un platense, ¿no? Entonces, hay un peronismo que fue siempre mucho más dialoguista con Vidal, de hecho, hubo conversaciones para un acuerdo político Vidal-Massa, y un peronismo mucho más crítico que el kirchnerismo, ¿no? Sí. En la Cámara de Diputados esto se veía, y en términos de comunas también, ¿está bien? También se veía. No era lo mismo Seco, ¿sí?, con Vidal, que algún otro intendente Catopodis, por decir algo, ¿no?
con Vidal. Tiene una postura diferente. A mí me parece que en ese marco, en la Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos no tiene mayoría, es decir, que necesariamente necesita consenso. Necesita acuerdos políticos, claro, para las leyes que uno estima van a ser importantes, básicamente en lo económico, para el gobierno que viene. Entonces me parece que se abre una etapa más de diálogo, no tanto de confrontación. De hecho, hoy estaban desayunando el presidente saliente y el presidente electo. Eso me parece que es desde lo institucional es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y es un fuerte mensaje para lo que viene, ¿no? Un país de mayor diálogo, mayor consenso, porque lo económico es grave. Entonces me parece que desde ese lugar va a haber mayor consenso. Por eso, y de nuevo, que van a ser figuras como Carrió, que por ahí es la que puede en términos discursivos, ¿no? Y de hecho lo ha hecho con Cambiemos, marcar diferentes posturas o disidencias, marcar como tibios a ministros del gobierno nacional. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer este tipo de figuras? Uno reconoce en el regalismo una mirada más dialoguista. Bueno, ¿qué va a pasar con otro de los socios, que es la coalición cívica, básicamente, ¿no? Van a ser los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, corriendo la parte económica, que obviamente es lo más complicado que va a tener, pero el movimiento que haga allí la Cámpora y Cristina Kirchner va a ser lo que marque si el gobierno de Alberto Fernández va para un lado, y me refiero para un lado de quedar más aislado de la gente, o que no intervenga tanto la Cámpora y Cristina Kirchner y se abra más al diálogo. Sí, yo creo que también ahí lo que uno tiene que mirar es el gabinete, la composición del gabinete. Claro, bueno, cómo se compone el gabinete, qué figuras tiene, cuántos son de Alberto Fernández, ese grupo Callao, cuántos son kirchneristas, cuántos son de la Cámpora. No se prevé un rol tan preponderante de la Cámpora, ¿no? Y recordemos acá en la provincia de Buenos Aires que Kicillof no es la Cámpora. Claro. Kicillof es Cristina. Entonces, la pregunta también, bueno, ¿cuál sería el rol de la vicepresidenta electa? Y el rol de vicepresidente en la Argentina es un rol bastante... acotado. Sí, bastante opaco. La verdad que ella, de hecho, está diciendo que está pidiendo autorización para viajar a Cuba. Entonces uno la ve también muy preocupada por la salud de la hija, que recordemos está con una internación domiciliaria en Cuba. Y a mí me parece que da toda la sensación de que Alberto Fernández va a ser quien gobierne, ¿no? Claro. Después va a haber, uno irá viendo las variables económicas, obviamente, la relación con Brasil, que es muy importante, que ya es mala. Bueno, Bolsonaro dijo que Argentina votó mal y que no iba a felicitar a Alberto Fernández. Claro, ¿por qué es importante? Porque es el principal socio comercial. Entonces, fíjate que no estamos ni siquiera hablando ni de Chile, ni de Uruguay, ni de Perú, ni de Bolivia, estamos hablando de Brasil. Entonces, si la relación es mala, en términos económicos puede ser un problema para la Argentina, ¿no? Para el despegue que necesita la Argentina, mayor, digo, a Brasil se le exporta muchos autos, por ejemplo, ¿no? Y también se importa a Brasil. Entonces, me parece que, digo, esta parte, la pata internacional, si ustedes quieren, también es importante. Lo que uno espera, por ejemplo, es que de acá, ¿cuánto? A 15 días, 20 días, vayan economistas del gobierno saliente y del gobierno entrante a una reunión a Washington con el Fondo Monetario. Hay pendiente una nueva remesa de dólares de 5.600 millones de dólares. Bueno, si eso viene o no viene. Me parece que lo que viene es una etapa de transición muy compleja por lo económico. Claro. Y que da la sensación que podría ser tal vez más ordenada, ¿no? De lo que fue en periodos anteriores. Sí, por suerte sí, por suerte. Pero porque, de nuevo, ¿no? Lo que manda, en este momento lo que está mandando lo económico. El cepo que estableció el gobierno actual es más duro que el cepo que había establecido Cristina, ¿no? Sí, sí. $200 por mes para comprar es nada. Es nada. Claro. La verdad que es nada. Y $100 billete, $200 por home banking. La verdad que es irrisorio. De eso a decir cero es casi lo mismo, ¿no? Sí, se dio un círculo casi, ¿no? En cuanto a lo dólar, que tal vez lo podamos analizar en otro momento, pero termina otra vez en de hecho, recordemos que Macri también, una de las cosas que más había criticado era el cepo, la inflación, que era una pavada bajarla, bueno, la
la promesa de la pobreza cero, bueno, él diciendo que a mí me miran por la cantidad de pobres que dejé, bueno, todo ese tipo de cosas, viste, que uno siempre, en términos comunicacionales, dice, bueno, hay que ver qué político recibe un archivo, bueno, el archivo a Macri le pasa factura. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gustavo González, analista político, nos brindó detalles y su análisis de lo que fue la elección, tanto a nivel municipal con la victoria de Julio Garro, a nivel provincial con Kicillof como gobernador y el triunfo de Alberto Fernández en el ámbito nacional. Ya regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.